con la tercera parte, no, perdón, con la cuarta parte. Vamos a empezar a hablar de la célula y evolución, ¿de acuerdo? Muy bien. Ok, aquí nos dice brevemente, la vida comienza con las células, al igual que nosotros, cada célula que forma nuestro cuerpo puede crecer, reproducirse, procesar información, responder a estímulos y llevar a cabo una asombrosa variedad de reacciones químicas. Estas habilidades definen la vida. Como sabemos, la célula es la unidad fundamental de todo ser vivo. Si no hay célula, no hay vida. Asombroso está en cómo es algo tan diminuto y reducido alberga en su interior las características necesarias para generar un ser tan complejo como lo somos nosotros. Ok, pues menciona aquí básicamente un poquito sobre la célula, ¿no? Sobre su importancia, pero vamos a ver cómo es el surgimiento de la vida en nuestro planeta, o cómo es que se considera que fue, porque pues nosotros podemos decir que esas son las teorías más aproximadas, ¿no? Y pues cada quien puede tener sus creencias, que son completamente válidas y respetables, sobre lo que uno pueda querer creer sobre el origen de la vida, pero pues lo que nosotros nos tenemos que apegar es a aquello que es científicamente pues más acertado, ¿no? O más aproximado de acuerdo al fundamento que esto va a tener. Entonces dice, ¿cómo fue que se originó el primer rastro de vida en la Tierra? ¿Cómo y cuándo fue que surgió la célula? Y una vez que ya aparecieron las primeras, ¿por qué evolucionaron? ¿Qué factores impulsaron o provocaron este proceso milenario? Si la vida comprende todo un proceso complejo que comenzó hace ya más de 3.000 millones de años con las primeras células en el proceso denominado de evolución. Ok, según las estimaciones que se han dado sobre la formación de nuestro sistema solar y, bueno, particularmente de nuestro planeta Tierra, porque el sistema solar pues, tiene más tiempo de haber iniciado su formación, se estima que es hace unos 4.500 millones de años, poquito menos de lo de la edad del sistema solar, que se estima que son unos cerca de 6.000 millones de años. Pero entonces 4.500 millones de años se forma o empieza a formarse el planeta Tierra, dice, y 1.000 millones después es que aparecería la vida en ella. O sea, no estamos hablando de un proceso corto, ¿no? Nos faltaría imaginación a nosotros, pues para poder entender o para poder darnos una idea, ¿no? De esas cantidades de tiempo, de esas estimaciones, pues tomando en cuenta que la vida promedio de un ser humano de entre 70, 80 años, más o menos, es lo que nosotros es la capacidad que nosotros tenemos de vivir, pues tomar en cuenta 1.000 años, tan solo, un milenio, pues es muchísimo tiempo. ¿Cuántas cosas han pasado, no? En 1.000 años, o sea, y tomar en cuenta 1.000.000 de años, 1.000.000 de años es 1.000 veces eso, o sea, es demasiado. Y ahora hablar de miles de millones de años, pues es una cantidad de tiempo que pues para nosotros pues difícilmente tiene sentido, ¿no? Siendo que la civilización moderna tiene poco más de 2.000 años, o sea, tan solo imaginarnos 1.000 millones de años es un tiempo grandísimo. Entonces, el proceso de evolución, pues muchos detractores dicen que cómo es posible, que no es una realidad, que por qué no ocurre ahorita, por qué no lo visualizamos. Y pues tenemos que tomar en cuenta que es un proceso sumamente lento, ¿no? O sea, la evolución no ocurrió de la noche a la mañana, es un proceso que ha llevado o que ha demorado muchísimo tiempo para llegar a lo que conocemos hoy en día. Entonces, ¿cuáles son las teorías apoyadas o las teorías que tienen algún tipo de respaldo científico, ¿no? Entonces tenemos aquí una de la teoría de la endosimbiosis, que Lynn Margulis fue quien la propuso. Dice que las células eucariontes, o también se puede decir eucariotas, y se fueron precedidas por las procariotas, sin núcleo, que luego se asociaron simbióticamente. Entonces tenemos que las células eucariotas, que bueno, ¿cuáles son las eucariotas? Pues son aquellas que tienen todo el núcleo, la membrana, son más complejas, que estas surgieron después de las procariotas, que eran unas células, pues las más básicas, ¿no? Pero ¿cómo se lleva a cabo, no? O sea, el proceso de evolución no termina de explicarnos a nosotros por qué se llevó a cabo. Entonces podemos pensar que la evolución fue un proceso en el cual se fueron combinando, pues,
debido a ciertas condiciones, se fueron combinando sustancias químicas hasta llegar a un momento en el que ellas tuvieron la capacidad de empezar a reproducirse entre sí. Pues bueno, pero ¿por qué ocurrió, no? La pregunta es, ¿por qué ocurrió? ¿Qué lo causó? Pues bueno, las condiciones que nosotros vamos a tener en el medio fueron propicias para que se dieran ciertas condiciones. Por ejemplo, si digo, ¿por qué se oxida un material de metal, no? Pues ¿por qué se oxida un material de metal? Pues porque está expuesto al oxígeno. Y el oxígeno es el que provoca que se esté oxidando. Ah, sí, pero ¿qué lo ocasiona? Pues es eso, es la afinidad química de esas sustancias y pues podría pasar que ese óxido o esa corrosión que está ocurriendo llegue algún día a transformarse en vida, pues no lo sabemos realmente. O sea, no podemos nosotros visualizar esa línea de tiempo o esa cantidad de tiempo. Pero aquí lo que se cree es que llegamos a ese punto en el cual se empezaron a formar células pues muy sencillas, muy básicas, muy primitivas, y estas empezaron a modificarse de acuerdo a cómo fueron cambiando las condiciones de nuestro medio. Según Margulis, las células eucariontes se formaron a partir de una célula procariota, denominada urcalota, la cual se dice que perdió su pared celular, lo que permitió que incrementara de tamaño y generara nuevas características. Entonces, estos son teorías, ¿de acuerdo? Ojo, teorías no quiere decir que sean ocurrencias, ¿no? Ah, pues yo pienso que es por esto y pues lo voy a bautizar como mi teoría. No. Una teoría, para que sea una teoría, debe tener respaldo científico, debe tener un fundamento y debe tener una explicación que vaya respaldada, ¿de acuerdo? O sea, no nomás es, ah, pues yo tengo la teoría de que todo surgió de por así así. No, tenemos que tener un respaldo o algo que nos pueda decir que sí efectivamente pudo haberse llevado de esa manera. Entonces, esa fue una, donde dice que se formaron primero células procariotas, que son básicas, y después esas empezaron a evolucionar. La teoría del plegamiento membranoso sostiene que las células eucariontes se formaron a partir de un antecesor arqueobacterial mediante la compartición de diversas funciones, producto de repliegues de las membranas plasmáticas, es decir, mediante la invaginación. Además, se cree que este mismo proceso fue el que originó la membrana nuclear, no obstante, dada la falta de restos fósiles que secunden esta teoría, es poco aceptada. Pero al final de cuentas, se fijan, todo nos lleva al punto de partida de células primitivas, células que no eran complejas y que poco a poco fueron cambiando por las condiciones que habían en el medio. La teoría mixta dice, propone una unión entre las dos teorías anteriores y se sostiene que es posible que los organelos que no contienen ADN se hayan formado por el plegamiento membranoso, mientras que los que contienen ADN se formaron a partir de endosimbiosis. Ok, ahora, ¿por qué nosotros podríamos pensar que una célula puede evolucionar desde algo que no tiene vida hasta algo pues que sí la tenga? Pues tenemos nosotros algo muy sencillo que ocurre en la actualidad y que ocurre en todo momento, en donde organismos que no son vivos, pues a final de cuentas logran tener actividad. El ejemplo serían los virus. Por ejemplo, un virus no es estrictamente hablando un organismo vivo. O sea, el virus no es una célula. El virus es como una pequeña jeringa nada más. Es como un virus se añade a una célula existente y inyecta una información. Un virus básicamente es un código genético que se encuentra en pues digamos, es como si fuera un aparatito que tú insertas, es como una memoria USB. Un virus es como una memoria USB que solamente tiene información y cuando llega a una célula se replica y descarga esa información y empieza a mandar instrucciones. Entonces no es tan descabellado pensar que la vida evolucionó de no existir por el hecho de pues de haber empezado a modificarse la química de nuestro planeta, ¿no? Entonces, bueno, es alguna de las teorías a las que nosotros podemos llegar. Entonces, la teoría mixta ya la comentamos, que combina las dos teorías anteriores y lo que viene siendo la evolución de la célula, ¿de acuerdo? Si la teoría de la evolución celular representa hoy en día, es uno de los pilares de la biología moderna,
como observamos anteriormente, existen numerosas teorías que tratan de explicar el origen de la vida. Pero ahora, ¿a qué se debió esa evolución? Según desde que se originó la Tierra, se han dado un sinnúmero de cambios en ella. Es así que según la teoría del Big Bang se originaron ciertos compuestos químicos a partir de la explosión y la formación de distintos planetas como la Tierra. Se dice que durante millones de años la Tierra recién formada sufrió grandes cataclismos. O sea, de hecho, ¿han escuchado un poco sobre la teoría de la formación del universo, jóvenes? Me imagino conocen la teoría del Big Bang y no me refiero al programa de Sheldon. ¿Han escuchado sobre la teoría del Big Bang? ¿Alguna idea de lo que dice? Sí. Muy bien. ¿Qué han escuchado sobre el Big Bang? ¿De qué trata el Big Bang? ¿O en qué consiste? Bueno, pues yo he escuchado Ujú. que al principio todo era, toda la materia que existe ahorita y la energía Ajá, estaba comprimida en un espacio muy pequeño muy bien. y de repente por algún motivo explotó Ok, y eso continúa y no se ha dejado de expandir el universo, según yo. excelente. Muy bien. Es una muy buena aproximación. Sin embargo, de hecho, lo que nos acaba de comentar es casi como nosotros nos lo enseñan, pero hay un pequeño error en ella, porque nosotros, la teoría del Big Bang, de hecho, el Big Bang es un nombre muy malo para la teoría del Big Bang, porque realmente no hablamos de una explosión como tal, porque dicen, no, pues que fue la gran explosión, ¿no? La traducción que tiene el Big Bang. Pero lo que realmente ocurrió es justamente lo que usted menciona, o sea, la materia y la energía, de hecho la materia no existía, todo era energía, o sea, todo se encontraba concentrado en digamos, porciones muy pequeñas. A ver, pero todo qué? Por ejemplo, el universo que nosotros podemos observar, se cree que se encontraba todo eso concentrado en un solo punto. Pero ojo, no quiere decir que fuera lo único, todo alrededor se encontraba de la misma manera. Entonces, ¿qué es lo que ocurrió? Pues básicamente que el universo empezó a crecer. Lo que se dice es como si se estuviera estirando, ¿de acuerdo? Entonces algunas personas dicen, bueno, pero si no había nada afuera, no, todo estaba igual. O sea, simplemente creció el universo. ¿Hacia dónde? Pues hacia sí mismo. O sea, el universo comenzó a expandirse, ¿de acuerdo? Y a expandirse, como teníamos tanta energía concentrada, empezó a expandirse y empezó lentamente a enfriarse. Y ese enfriamiento dio este origen a que se pudieran empezar a formar los primeros átomos o los primeros elementos. Entonces, con el paso de los millones de años, se empezó a enfriar el universo, se formó el hidrógeno. El hidrógeno es el compuesto más abundante del universo, no de nuestro planeta, no de la Tierra, no de aquí, pero en el universo es el elemento más abundante. Es como la materia prima principal con la cual se forman todos los objetos, los cuerpos celestes. ¿Qué es lo que ocurrió? Bueno, el hidrógeno, empezaron a haber regiones del espacio en las que el hidrógeno se empezó a concentrar mucho y empezó el efecto de la gravedad a hacer que se atrajera entre sí. Entonces, como ustedes saben, el planeta Tierra nos atrae a nosotros hacia el centro. De hecho, muy interesante, por ejemplo, marcando una pequeña pauta, ya ven, el día de ayer hubo un lanzamiento del cohete del Space Dragon X, ¿cómo se llama? El que lanzaron de Elon Musk. Lanzaron un cohete al espacio con 2 astronautas. Pero entonces, por ejemplo, ahí nos deja esa idea. Para poder salir del planeta, nosotros necesitamos un cohete que gasta enormes cantidades de combustible para poder salir. ¿Por qué? Porque la acción de la gravedad, porque la materia que se empieza a concentrar, empieza a generar una atracción. El universo empezó a ocurrir eso en muchos lugares. Entonces el hidrógeno se empezó a juntar, se empezó a agrupar y empezaron a formarse las estrellas. ¿Por qué razón? Es como si nosotros tenemos una enorme cantidad de combustible que se empezó a concentrar, se concentró tanto que se empezó a calentar y entonces se llevó a cabo un proceso que se llama fusión nuclear o fusión termonuclear. ¿Qué es lo que hace nuestro Sol? Nuestro Sol está fusionando
hidrógeno y está emitiendo calor hacia todas direcciones, está emitiendo luz. Entonces, a partir de ahí empezaron a formarse las estrellas. Y las estrellas tampoco son eternas. Nuestro Sol algún día se va a apagar. Se estima que más o menos en 4.500 millones de años, más o menos se cree que el Sol lleva más o menos la mitad de su vida. Pero el punto es, ¿qué pasa cuando muere una estrella? Pues una estrella cuando muere se empieza a enfriar, crece una parte de la estrella y estalla, se separa el núcleo del exterior de algo que se llama la corteza y se forma algo que nosotros conocemos como una nebulosa planetaria. Me estoy saliendo un poquito del tema porque, o sea, del tema de la célula, porque creo que es importante que veamos un poquito de evolución del universo antes que todo. Entonces, nosotros vamos a tener, a ver, vamos a buscar la nebulosa de Orión. Vamos a buscar la de Orión. Ok, en el universo nosotros vamos a tener las nebulosas. Muchas de ellas se cree que se han formado a partir de la muerte de una estrella. Por ejemplo, si yo busco la nebulosa del ojo de gato, Cat Eye Nebula. Ok, esta es una nebulosa que se ha observado en el espacio, en donde se cree que cuando murió una estrella, en el centro se quedó concentrado su núcleo. Ay, interés, que no me deja maximizar la imagen. Bueno, tenemos en una nebulosa. En el centro, ese puntito blanco eran los restos de la estrella, ¿de acuerdo? Entonces, la estrella murió, en el centro quedó el núcleo y todo lo del exterior es un material, son los materiales que explotaron, ¿de acuerdo? Que salieron volando hacia todas direcciones. ¿Por qué quise llegar a ese punto? Porque se cree que así es como se formó el sistema solar. A partir de una estrella más o menos no tan lejana, pero empezó a emitir ese material y llegaron y se incorporaron junto con la nube que había cerca y eso empezó a formar el Sol, el sistema solar y todos los planetas. Ahora, ¿por qué es interesante mencionar la nebulosa? ¿O por qué es interesante mencionar el estallido que ocurrió, lo que se llama en este caso la supernova? Pues bueno, porque resulta que en el universo no abundan tanto los compuestos como de lo que nuestro planeta Tierra está formado. El planeta Tierra está formado por mucho hierro, por sílice, todo lo que viene siendo las rocas, la arena, todo eso, metales. O sea, ¿de dónde salieron? Se cree que la única forma en que estas sustancias se puedan formar es dentro de una estrella. Entonces, todo ese hierro que está dentro de nuestra sangre, todo ese calcio que está en nuestros huesos, únicamente se pudo haber formado en una estrella. Entonces, básicamente nosotros como seres vivos y nuestro planeta completo es parte de la muerte de una estrella. Entonces, es una de las teorías de la evolución de nuestro sistema solar. O sea, no sé, es la forma más aproximada que se ha encontrado a entenderlo. Entonces, nuestro planeta, inicialmente, imagínense, estaba todo caliente, empezaron a formarse empezó a formarse el planeta por la colisión de meteoritos, acumula suficiente masa como para empezar a hacerse redondo por la misma gravedad. Entonces nuestro planeta Tierra inicialmente era rocoso, un montón de piedra caliente, pues que realmente no podía albergar nada de vida. Y entonces, si eran puras rocas, ¿de dónde llegó el agua? Pues se cree que el agua llegó de los cometas. Cada que nosotros vemos un cometa, el cometa Halley, por ejemplo, los cometas están formados de hielo, polvo y otros materiales. Entonces se cree que el planeta Tierra atrajo cierta cantidad de cometas que llegaban, chocaban con nosotros y depositaban el agua en sí, el agua aquí dentro del planeta. Entonces se dieron las condiciones para que con esa agua se empezó a enfriar el planeta en un proceso, pues ya sabemos que no, para nada lento, ¿no? O sea, para nada rápido, o sea, de súper lento, millones de años, se empieza a enfriar la Tierra y con esa agua pues y todos los compuestos que estaban en el planeta, pues se forma como una especie de caldo, una sopa,
Y pues poco a poco las reacciones químicas fueron dando cada vez origen a sustancias más complejas hasta llegar a lo que son las células. Entonces, dice, la energía de los choques mantuvo la Tierra en estado de fusión, permitiendo que los elementos pesados como el hierro y el níquel se hundieran, ¿no? Nosotros, mientras más profundo vamos en el planeta, pues vamos a encontrar sustancias más rígidas, más sólidas, más firmes. Entonces, ahora sí, dice que se empezaron a formar las primeras células. A medida que la Tierra se enfriaba, los primeros compuestos que se formaron fueron con sílice, con hidrógeno, y después se fueron formando los óxidos hasta que se logró el oxígeno. De hecho, la parte del oxígeno, se cree que las bacterias, algunas de las bacterias, las anaerobias, que son aquellas que no requieren oxígeno, empezaron a consumir las sustancias químicas que había en la atmósfera y empezaron a producir el oxígeno que nosotros tenemos. Entonces, ¿qué factores propiciaron que se llevara a cabo todo esto? Bueno, según varios autores, Miller-Urey y Carl Sagan, que son astrónomos, dice el hidrógeno poco a poco se fue escapando de la atmósfera porque es muy ligero. De hecho, el hidrógeno se sigue escapando del planeta Tierra todo el tiempo. Y si por tanto la atracción gravitatoria sobre ella es baja. Dice el amoníaco y el metano son inestables, entonces disminuyó su concentración, el nitrógeno y el gas aumentó en la concentración. Nuestra atmósfera actualmente, ¿saben de cuánto está, o saben de qué está formada nuestra atmósfera, jóvenes? El aire que nosotros respiramos. ¿Alguna idea? No, ¿No? no, maestro, ¿cómo bien? ¿Qué respiramos nosotros? ¿Qué necesitamos para respirar? Oxígeno. Oxígeno, excelente. Ese es uno de los componentes principales. ¿En cuánto oxígeno en porcentaje, cuánto oxígeno creen que tenga la atmósfera? Un tanteo, no se preocupen, no hay respuestas equivocadas, es más para que haya un poquito también de participación. Ay, maestro, pues yo creo que lo suficiente para todo el mundo. ¿Sí? Y ese suficiente oxígeno es más o menos el 19%, ¿de acuerdo? Es el segundo compuesto más abundante de nuestra atmósfera, el oxígeno. Ah, caray, pero si ese es el segundo más abundante, ¿cuál es el primero? Pues el primero más abundante es nitrógeno. Nuestro planeta Tierra tiene más o menos el 80% de la atmósfera es nitrógeno y más o menos el 20, poquito menos del 20, es oxígeno. Y todo lo demás son una mezcla de todos los demás gases que si hay argón, que si hay dióxido de carbono y todo lo demás, pero hay en cantidades muy pequeñas. Principalmente la atmósfera es oxígeno y nitrógeno. Entonces, así es como se empezaron a formar, ¿de acuerdo? Ya con esta atmósfera ya es respirable, ya está en condiciones para que la vida exista, pero anteriormente no era así. O sea, la atmósfera era completamente tóxica, pero poco a poco, con el paso de los años y con el calor y el enfriamiento, se fueron transformando y surgieron bacterias que empezaron a consumir esos compuestos. Entonces dice, las células procariotas, que son las más antiguas, dice, probablemente aparecieron hace 3.5 mil millones, 3.500 millones de años. Dice, no tenían núcleo simple, dice, su ADN, o sea, se supone que eran sustancias muy simplonas, o sea, muy básicas. Entonces empezaron a evolucionar, empezaron a modificarse poco a poco, conforme iba cambiando la atmósfera, conforme iba enfriándose, tenían que adaptarse, entonces se fueron cambiando, se fueron modificando, empezaron después a surgir las algas, entonces la vida surge en el agua, la vida inicialmente surge en los mares y posteriormente llega a la tierra, ¿de acuerdo? La fotosíntesis comenzó hace 3.300 millones de años con los autótrofos. Eh, los autótrofos, pues ya lo vimos, son las algas, son las plantas, y hace 3.300 millones de años apenas empezó a surgir la fotosíntesis. Entonces, es un poco de la teoría de la evolución. Entonces, en ese paso de tiempo, las algas que eran, o sea, eran algas que no estamos hablando como las algas de una pecera, ¿no? Estamos hablando de una capita verde, así de sustancias muy básicas, pero que se alimentaban de las sustancias químicas que había y de la luz solar que empezaba a llegar a nuestro planeta. Entonces, así es como se cree que empezó a evolucionar todo en un proceso muy lentamente
hasta que se llega a lo que conocemos hoy en día, pues que básicamente somos organismos. El ser humano o cualquier animal, cualquier planta son ser vivos extremadamente complejos. Es normal comprender que mucha gente pues no se crea esto y diga, no, pues yo creo que hubo un Dios que lo hizo. Entonces, hay gente que lo cree y es respetable, ¿no? Dices, bueno, está bien, si esa es tu creencia, es válido, pero el problema es que desde el punto de vista científico, pues no hay una forma de respaldar esas ideas. Entonces, lo más cercano que tenemos al respaldo son estas teorías del origen de la vida. Entonces, la célula surge, tenemos la célula, dice, es la parte más pequeña de un ser vivo que tiene vida propia. Entonces, nosotros vamos a tener que pueden haber seres vivos que tengan incluso una sola célula, que son algunas de las bacterias, o hay seres vivos, pues, que se conforman de muchas células, ¿de acuerdo? De aquí de la célula vamos a tener sus características, el tamaño entre 1 y 20 micras. ¿Cuánto es una micra o un micrómetro? Pues básicamente es si yo tomo un metro y lo divido en 10 partes, me quedan 10 centímetros. Si tomo esos 10 centímetros, lo divido en 10 partes, me queda 1 centímetro. Tomo ese centímetro, lo divido en 10 partes, me queda 1 milímetro. Y ahora, ¿cuántas veces? Ahora, si yo de 1 milímetro lo tomo, lo divido en 10 partes, y lo divido en 10 partes esa parte, y lo divido, y si tengo que hacer ese proceso durante 6 veces más, me queda 1 micrómetro. Me queda una parte muy, pero muy diminuta. Entonces, se cree que las células son, bueno, no se cree, eso sí está estudiado. Las células tienen un tamaño de entre 1 y 20 micras y hay de diferentes tamaños. También tenemos células grandes, por ejemplo, los huevos de animales, los huevos de gallinas, por ejemplo, pues son células grandes porque también es una sola célula, a partir de la cual empieza a transformarse. Sus formas, hay de diferentes formas. Vamos a tener tanto formas esféricas, aplanadas, unas son largas, de diferentes tipos, ¿de acuerdo? Vamos a tener las procariotas, no tienen núcleo, el ADN está disperso, o sea, eran las células más básicas, las más elementales. Las eucariotas ya empiezan a tener núcleo, empiezan a tener una estructura más complicada, membrana, citoplasma. Aquí ya empiezan a surgir las de los animales, las de los vegetales, de la gran mayoría. Ahora, las células animales y vegetales, ¿qué van a tener diferencias? Dice, el animal tiene membrana, no tiene plastos, centriolo, y no se puede hacer la fotosíntesis, o por lo menos no se conoce a ningún solo animal que sea capaz de efectuar fotosíntesis. En cambio, en las vegetales sí pueden llevar a cabo fotosíntesis, suelen ser de mayor tamaño, tienen una pared celular rígida. Aquí la pared celular, pues vamos viendo nosotros nuestras células o nuestra piel es delgada, ¿no? En comparación, por ejemplo, con las plantas que suelen tener una pared o una corteza que es mucho más rígida. Entonces aquí es una parte de lo que viene siendo la clasificación de las células y los tipos de células, ¿de acuerdo? Entonces aquí está la comparativa de la célula animal con la célula vegetal. Entonces, básicamente, si nos preguntan a nosotros una característica que las diferencie entre sí, o sea, ¿qué diferencia hay entre una célula animal y la vegetal? Yo creo que la más importante o la más sencilla de entender es que la célula animal no puede hacer fotosíntesis y las células vegetales sí. O sea, la célula vegetal se puede alimentar del sol y nosotros necesitamos a fuerzas otra fuente de energía diferente. Entonces, célula vegetal y célula animal. ¿De acuerdo? Entonces, esto es un poquito sobre lo de la célula, el tipo de células y las estructuras de una célula. Entonces, vamos a tener nosotros aquí mitocondrias, todo lo que vienen siendo las partes de la célula y pues los diagramas, ¿de acuerdo? Muy bien. Entonces, vamos a llegar a un punto ahorita en donde vamos a explicar lo que son los niveles de organización, químico, celular y ecológico. ¿Qué son los niveles de organización? Esto básicamente es algo así como los órdenes de complejidad o el grado de complejidad que nosotros vamos a tener en los organismos o en la materia en general. Por ejemplo, aquí esto está dado de los niveles más pequeños a los más grandes, ¿de acuerdo? Dice, tenemos un nivel que es el subatómico.
Dice, aquí están las partículas que forman a los elementos químicos. En el subatómico están protones, neutrones, electrones, y hay otras partículas, pero no las vamos a mencionar. Después, nivel atómico. Dice, son los átomos que forman los seres vivos y a los que habíamos ya mencionado, las biomoléculas y todo lo demás. Entonces, nivel subatómico, no, mentira. Bueno, sí, son los elementos. Nivel subatómico, nivel atómico. Llegamos después al nivel molecular. El nivel molecular es cuando se empiezan a combinar los átomos, ¿de acuerdo? Entonces, aquí vamos a tener las moléculas formadas por diferentes, una diferente cantidad de átomos compuestos, que tenemos las biomoléculas, y después llegamos al nivel celular. Las moléculas se empiezan a agrupar, las tenemos en unas ciertas proporciones y llegamos a una célula. Aquí en la célula es cuando empieza la vida, ¿de acuerdo? En las moléculas todavía no hay vida, es simplemente su materia como tal. Y después del nivel celular llegamos a pluricelular, cuando ya se empiezan a formar los tejidos, los órganos y los organismos. El nivel de población es cuando ya tenemos una especie formada. Y en ecosistema es cuando ya nosotros vamos a agrupar diferentes cantidades de especies, ¿de acuerdo? Este diagrama me gusta mucho para explicar esta parte. Esto de niveles abióticos, si ustedes recuerdan el prefijo a en las etimologías significa sin, entonces abióticos significa en estos niveles no hay vida, son sin vida. Partículas, átomos, moléculas, macromoléculas, aquí todo esto no tiene vida, ¿de acuerdo? Todo esto son únicamente, digamos, la forma más básica que nosotros tenemos y todavía no hay una forma de vida. Después entramos a un nivel de vida cuando ya esto pasa a formar células. Las células forman tejidos, los tejidos forman órganos, los órganos forman aparatos, sistemas, y esto forma un individuo, ¿de acuerdo? Aquí toda esta parte, esta segunda parte, es cuando nosotros tenemos todavía a un solo individuo. Un solo individuo está formado por aparatos, sistemas, por órganos, por tejidos y por células. Y posteriormente llegamos aquí a la parte de población. La población es cuando yo ya tengo varios de una especie y después tengo una comunidad cuando tengo varios de diferentes especies. Tengo después un ecosistema cuando ya es toda una región o toda una zona donde están combinados diferentes plantas, diferentes animales. Y por último llegamos a la ecosfera, ¿de acuerdo? En la ecosfera es cuando nosotros, o podríamos llamarlo también biosfera, es cuando tenemos todo el planeta y todos los ecosistemas en su interior. Entonces, a mí, ¿qué tipo de preguntas me podrían ejecutar, por ejemplo, en un examen Ceneval? Ah, ¿cuál es de los niveles de organización, cuál es el menor nivel de organización en el que hay vida, por ejemplo? Y a mí me podrían preguntar, yo les podría hacer esa pregunta, ¿cuál es el nivel de organización menor en donde hay vida? Yo les podría poner, por ejemplo, comunidad, molécula, individuo o célula. ¿Qué dirían ustedes? ¿Cuál es el menor nivel de organización en el cual hay vida? ¿Qué dirían ustedes, chicos? Yo digo que en una célula. Claro, en una célula. Es justamente, se fijan, los niveles de organización van de menor a mayor, ¿de acuerdo? Entonces, yo voy a tener que de célula, este es el más pequeño en el que hay vida. Ya después siguen los tejidos, siguen los órganos, para que no nos vayamos a confundir, ¿de acuerdo? Niveles de organización es, por decirlo de una forma, es niveles de complejidad. Mientras más organización, más organizado esté, significa que esto es más complejo. Entonces yo diría, en el nivel de organización más alto que no hay, que de los niveles abióticos, no sé qué, no sé cuánto, pues podría decir entonces las partículas subatómicas, los átomos, las moléculas o los organulos. No, pues van a ser los organulos, porque aquí no hay vida todavía, pero es la forma más compleja en la que no hay vida, ¿de acuerdo? Todavía. Entonces, esos son los niveles de organización o niveles de complejidad, ¿de acuerdo? Entonces, pasamos de la célula a los niveles de organización. ¿Hasta aquí todo claro con los niveles de organización, jóvenes? Sí. Sí. Muy bien.
Entonces vamos a ver, esos son procesos vitales del cuerpo humano. Muy bien, aquí existen ciertos procesos que sirven para diferenciar a los seres vivos de los inanimados o seres vivos de los que no lo están. Entonces aquí vamos a tener algunos de los procesos vitales de nuestro organismo, del ser humano. Dice aquí, el metabolismo. Ya lo vimos, ¿se acuerdan? ¿Se fijan? Aquí ya está resumido. Dice, es la suma de los procesos químicos que se producen en un cuerpo. Consta de catabolismo y anabolismo. Entonces, para que el ser humano pueda existir, necesita, 1, metabolismo. 2, dice, el segundo es excitabilidad. Dice, es la capacidad del cuerpo de detectar cambios y responder ante ellos. Entonces, esta es la capacidad que tiene nuestro cuerpo de recibir algún estímulo o una respuesta. Por ejemplo, cuando hace calor. Si la excitabilidad de nuestro organismo quiere decir que tenemos la capacidad de detectar cuando hay un cambio de temperatura brusco, por ejemplo. Si hace frío, mi cuerpo va a dar una respuesta. Si hace calor, mi cuerpo va a dar una respuesta. En el caso de que si hace frío, pues nosotros vamos a sentir los escalofríos, que básicamente es una respuesta de nuestro cuerpo tratando de engrosar un poco las paredes de pues sí, las paredes de nuestra piel para evitar que perdamos mucho calor. En el caso de, perdón, sí, pues para no perder energía. En el caso de cuando hace calor, pues, ¿qué respuesta da nuestro organismo? Pues la sudoración para reducir las temperaturas. Entonces, la excitabilidad es la capacidad de detectar cambios y responder a ellos. Movimiento. Dice, comprende el movimiento de todo el cuerpo, desde los órganos, células e incluso las diminutas estructuras que se encuentran en el interior de las células. Por ejemplo, algunas plantas, pues bueno, van a tener una capacidad de movimiento, pero muy limitada comparada con nosotros. Nosotros tenemos la capacidad de, aparte del movimiento interno de las células, pues tenemos el movimiento o la movilidad de nuestro